Bueno, hace tiempo me hacía ilusión invitar aquí al programa a un muy brillante escritor y periodista venezolano, afincado hace 14 años en Miami, columnista de prensa en el Nuevo Herald, Alexis Ortiz. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, Alexis, bienvenido. Gracias, hermano. Gracias por estar aquí. No, fíjate, muy contento de estar aquí porque este es un programa que le dedica muchísimo tiempo a ventilar, a denunciar la tragedia venezolana y desde luego los venezolanos tenemos que ser agradecidos por el esfuerzo que se hace en este programa. Gracias, gracias, es mi deber. ¿Cómo interpretas el envío de 2 aviones cazabombarderos rusos a tu país, a Venezuela? Lo interpreto como una acción propagandística que tiene un doble propósito. El primer propósito es desafiar a los Estados Unidos, molestar a los Estados Unidos, Putin con esa pretensión de ser un Alejandro, el zar Alejandro el Grande redivivo, quiere presentarse como un nuevo zar y entonces no puede resistir la tentación de competir con los Estados Unidos cuando ya los Estados Unidos derrotaron a la Unión Soviética, que era bastante más poderosa que la Rusia actual. Cierto, entonces sí. La primera cuestión, lo primero que debemos señalar es que ese propósito, y tú dijiste algo muy interesante, que es que Trump le hizo un desaire en la reunión del G2 en Buenos Aires a Putin, y Putin, un poco para molestar a Trump, está haciendo un otro desaire. Otro desaire. Esa es la primera cuestión que uno debe destacar. Y la segunda es que Putin quiere darle esta especie de espaldarazo a Nicolás Maduro, porque ellos no pierden primero, no quieren que caiga todavía Nicolás Maduro, ni los chinos, ni los iraníes, ni los turcos quieren que caiga, ni los cubanos desde luego, quieren que caiga todavía Nicolás Maduro porque todavía piensan sacarle mucho provecho. Claro. Los rusos, al igual que los chinos, al igual que los turcos, al igual que los iraníes, tienen la vista puesta en los minerales venezolanos. En el petróleo, Venezuela sigue siendo un país con las reservas petroleras formidables, las mayores del mundo en petróleo y una de las mayores en gas, y sigue teniendo algunos minerales que son muy importantes para la codicia planetaria. Pues, en primer lugar, el oro, que Venezuela tiene una gran reserva de oro, pero sobre todo un mineral nuevo que está llamando mucho la atención porque sirve mucho para todos los procesos de computación, que es el coltán, y algunos minerales radiactivos estratégicos como el uranio y el torium. A eso le tienen la vista puesta estos gobiernos dictatoriales. Claro, o sea que Putin no es amigo de Maduro, simplemente tiene un interés económico en las riquezas no del todo depauperadas de Venezuela. Es así, ¿no? Es un interés económico. Claro, pues es que si tú te pones a ver, Jaime, Putin es un canalla, es un dictador, es un probadamente. Probadamente, eso no tiene discusión. Además fue jefe de la KGB, claro. Y la KGB no era un convento de monjas, la KGB era un instrumento de oprobio y de tortura. Pero Putin es un tipo con cierta sofisticación política. Sí. No es un político ramplón, pastoril. Él tiene cierta sofisticación política y cierta comprensión de los entretelones de la política mundial. Entonces, a él debe parecerle un tipo despreciable, Maduro. Sí. Maduro es un casi analfabeta político. Entonces, el Maduro, bueno, lo tolera porque tiene interés en sacarle provecho a la minería venezolana y porque le sirve para molestar a los Estados Unidos. Pero ¿tú crees que en privado Putin desdeña a Maduro? Es decir, lo ve como un dictador incompetente. La palabra incompetente es clave. Lo ve como un dictador incompetente. Claro. Si Maduro fuera un dictador competente, Putin no lo vería con desdén. Yo estoy seguro que Putin no ve a Raúl Castro con desdén, porque sabe que es un dictador, asesino, malvado, todo lo que tú quieras. Pero profesional. Pero profesional. Exacto. De la dictadura, pues. Sí. Y digamos, este año ha sido bueno para Maduro, ha consolidado su poder respecto de los años precedentes, ¿o tú sientes que su tiempo ha expirado y que puede caer poco después del 10 de enero? ¿Cuál es tu lectura de la situación venezolana? Mi lectura es que ahorita la situación se define por la incertidumbre. Sí. Es cierto que Maduro se ha debilitado muchísimo, él está tratando de imponer bajo
bajo el dominio de los cubanos comunistas, él está tratando de imponer un modelo que no funciona, un modelo que donde quiera que sea implantado, que es el comunismo, no importa que se llame socialismo del siglo XXI, neocomunismo, pero es el comunismo, ese modelo donde quiera que sea implantado, ha producido ruina política, ruina económica, ruina moral, ese modelo no funciona. Lo saben sobre todo los chinos y los rusos. Claro, ¿no? exactamente. Si alguien lo descubrió a tiempo fue Deng Xiaoping. Claro, exactamente. que creó ese híbrido perfecto del capitalismo económico y la dictadura política, pues, ¿no? Entonces, Maduro se ha debilitado muchísimo, incluso dentro de la estructura de poder. La estructura de poder de Venezuela tiene 3 estamentos. En primer lugar, el comunismo cubano sostiene el gobierno. En segundo lugar, lo sostiene el terrorismo musulmán. Y en tercer lugar, lo sostiene el narcotráfico. Correcto. Pero ya comienza a haber una confrontación entre ellos, o sea que el gobierno se va resquebrajando. Pero tenemos un problema, que es que paralelamente la oposición ha entrado en una situación de confusión y de desintegración de la unidad opositora. Entonces, eso nos permite a nosotros percibir que la situación es sumamente compleja. Con lo cual, sí te entiendo, Maduro se ha debilitado, pero la oposición también. Digo, la oposición, digamos, en tanto que estructura política, tanto que estructura política, pero la oposición de los ciudadanos al gobierno ha crecido inconmensurablemente. Inconmensurablemente. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Maduro se ha debilitado sobre todo de cara a sus propios correligionarios chavistas, porque los malos resultados de la economía son irrefutables, ¿no? La inflación es de 1.300.000%. El pasado mes de noviembre fue 144%. Entonces, Maduro demuestra una vez más que no da pie con bola, ¿no? Que es un dictador inepto, inhábil. Entonces, va a llegar un momento, me temo y te lo pregunto, ¿será posible que llegue un momento en el cual los propios chavistas decidan desembarazarse de Maduro? Bueno, fíjate tú, eso es posible porque, como se decía antes en un viejo programa de televisión, todo es posible en la dimensión desconocida. pero fíjate, pero realmente eso es perfectamente posible. Pero es sumamente difícil porque ellos están en una situación muy complicada, Jaime. Ellos son unos delincuentes que están señalados internacionalmente. Ellos no tienen para dónde ir. Entonces ellos tendrían que irse para Rusia, y Putin, una vez que no sean gobierno, no los quiere allí. No los quiere allí. Tendría que irse para China, y una vez que no sean gobierno, no los quieren allí. Incluso la misma Cuba no los querría allí una vez que no sean gobierno, porque van a ser un factor de perturbación de su capacidad de negociación internacional, la presencia de esos sujetos indeseables allí, ¿no? Es así, o sea que son ratas que no tienen una madriguera, salvo aquella que ocupan ahora. Entonces ellos están luchando a muerte, porque saben que su única salvación está en eternizarse en el poder en Venezuela. Ahora, hay una cosa, en Venezuela es cierto que hay un desbarajuste en la oposición, pero también es cierto que ha crecido sistemáticamente la comprensión de que debe haber una unión cívico-militar que se está produciendo de una manera consistente, y quiero decir aquí públicamente, porque yo no hago trabajo clandestino, que yo trabajo por eso, tengo relación con los militares que están en eso. Estamos haciendo un trabajo para que se produzca una alianza cívico-militar para desalojar al poder del gobierno por la única vía posible, que es la acción popular acompañada de la acción militar, e instalar un gobierno de transición que pacifique, reorganice, reconcilie, estabilice al país y convoque unas elecciones. Esto sería maravilloso, pero ¿tú percibes que hay militares con influencia en activo, digamos, allá en Venezuela, dispuestos a correr ese riesgo? Los hay. No te olvides, mi querido Jaime, que en las elecciones para elegir la Asamblea Nacional, Chávez cometió la tontería, entre las miles de tonterías que cometió, de darle el voto a los militares. ¿Entiendes? Entonces los militares votaron, y votaron igual que los civiles. Es decir, los civiles en la Asamblea Nacional votaron más o menos el 67% por la oposición democrática, y más o menos el 67% de los militares votaron por la oposición democrática. No tenía yo ese dato. En diciembre de 2015. 2015, sí. Cuando se eligió a la Asamblea Opositora. Sí. Pero además hay otro dato que es muy significativo. En este momento hay más de 300 presos políticos en Venezuela.
La mayoría de esos presos políticos son militares. ¿Es verdad? Como 180 y pico son militares, exactamente. La gran mayoría de los presos políticos, casi el 60% de los presos políticos son militares. Los militares son venezolanos, son criollos, son como tú y yo. ¿Entiendes? Son gente que padece lo mismo que padecen los civiles. Por supuesto. Entonces, ¿cuáles son los privilegiados? Los que están arriba, los que son cómplices del comunismo cubano, los que son cómplices del narcotráfico, los que son cómplices del terrorismo musulmán. Pero no representan a la mayoría del estamento militar. No. No. Ellos están allí, están en el copito, tienen el alto mando militar, están combinados con estos grupos que te señalé, y tienen la capacidad de represión en este momento. Pero los militares democráticos tienen un descontento creciente y no te sorprenda que más temprano de lo que nos podemos imaginar puedan actuar y rescatar a la democracia ultrajada en Venezuela. Sería maravilloso porque, como tú bien sabes, tú eres un hombre muy bien informado, Alexis. Es muy difícil convencer a Trump de que él resuelva el drama venezolano. Esto, me temo, lo van a tener que resolver ustedes mismos, ¿no? Claro que tiene que ser así por varias razones. Una, porque los Estados Unidos no van a meterse en esto. No se va a querer meter. Los países aliados que nos han dado un gran apoyo, una gran solidaridad, estamos agradecidos, el Grupo de Lima, la Unidad Europea, España, todo eso, los países aliados tampoco quieren una salida militar extranjera. Pero comprenderían una acción nuestra interna. Pero por supuesto. Ahora, esta es mi última pregunta antes de ir a la primera pausa. ¿Por qué Trump y su Departamento de Justicia ordenan detener a una billonaria china en Vancouver, acusada de malas prácticas comerciales con Irán, y no ordenan detener al dictador venezolano Maduro cuando pasea tan orondo por Nueva York? ¿Por qué? Porque mira, hay un convenio diplomático que Nueva York es una ciudad, digamos, neutral cuando se trata de diplomacia, porque ahí está instalada la ONU. Entonces los que van a reuniones de la ONU, los que van a tareas de la ONU, tienen una especie de inmunidad. Pero no me metas, mi querido hermano, en la política norteamericana, porque no nos gusta involucrarnos en eso, porque para nosotros la primerísima prioridad es derrocar a Maduro. Claro. Entonces necesitamos el cariño y la comprensión de demócratas y republicanos, y no nos gusta meternos en la política norteamericana en ese sentido. Comprendo, eres muy sabio, eres muy sabio. Quédate con nosotros, por favor, Alexis Ortiz. Sus libros están en Amazon, su columna sale los sábados en el Herald. Crónicas de Miami se llama. Gran escritor y periodista venezolano. Un aplauso para él. Regresamos después de la pausa. Sí, no vale la pena pelearnos con el gobierno de Trump, ¿no? Sí. Estoy conversando con un gran escritor y periodista venezolano, Alexis Ortiz. Él además hizo una carrera política muy exitosa en Venezuela, fue diputado, varias veces reelegido, fue alcalde. Luego la dictadura chavista lo persiguió. El propio Chávez, el dictador en su día, se encarnizó, se ensañó con Alexis en sus programas, habló presidente, y Alexis tuvo que venir a la libertad, porque si no allá estarías encerrado en un calabozo, ¿no? Sí, ahí tienes que escoger entre dos opciones malas, ¿no? Una extremadamente perversa, que es la de estar preso, estar en un calabozo. Tiene la dificultad de que tienes que ser defendido, mientras que si escoges el exilio, que fue lo que me correspondió a mí, tienes la ventaja de que puedes pelear y puedes usar tu fuerza intelectual, que es la que puedes usar para defender a los demás, para defender a los que están presos. Siguiendo esa línea de razonamiento, hubiera sido mejor, por ejemplo, que Leopoldo López, a quien yo respeto mucho, se asilara en una embajada, Costa Rica, Colombia, Uruguay, y se fuera al exilio y usara su palabra para combatir a la dictadura, o tú crees que el gesto... Tengo dudas, Jaime, porque Leopoldo es un muchacho joven, ¿entiendes?, que tiene Leopoldo, María Corina, Capriles Radonsky, todos ellos tienen muchas perspectivas futuras. Seguro. Ellos pueden llegar en cualquier momento a ser presidente de la República. Seguro. Son unos muchachos de mucha capacidad y mucho talento. Mientras que yo estaba cerrando mi carrera política. En el caso mío, que tenía un auto de detención, tenía sentido que saliera al exilio. Pero es posible que ellos tengan razón al no haberse ido del país, porque ellos también en ese momento simbolizaban la resistencia, que no era el caso mío, yo no simbolizaba la resistencia. Y de esos líderes y algunos otros más que has mencionado, yo pienso también, por ejemplo, en Diego Arria, alguna gente respeta mucho a Henry Ramos Salub, está Julio Borges. ¿Hay alguno que tú respetes especialmente? Mira, en este momento, debo decírtelo de esta manera,
lo respeto a todo con el mismo amor, con la misma intensidad y con el mismo espíritu crítico, porque entre demócratas no puede haber incondicionalidad ni dogmatismo. Pero no me atrevería a señalar una preferencia en virtud de que no debo contribuir a echarle leña al fuego de la división en la oposición. Es verdad que está muy dividida. Yo más de una vez he escuchado aquí, en esta humilde tribuna, voces más o menos respetables de venezolanos diciendo, por ejemplo, que toda la oposición allá está vendida o chantajeada o es traidora. Se exagera un poco, ¿no? Se exagera porque la gente está desesperada, la gente ha sufrido mucho, la gente ha sido muy humillada. Entonces la gente que no tiene trajín político, bueno, nosotros tenemos mucho trajín, mucha experiencia política, la gente que, incluso tú sin ser un político profesional, eres una persona que tiene una gran comprensión de la política. Entonces la gente como nosotros es capaz de reflexionar sin rabia. Yo siempre le digo a los compañeros, un poco para tranquilizarlos, que la rabia embrutece, que traten de controlar la rabia. ¿Cuánta verdad hay en esas palabras? Es verdad. Que traten de controlar la rabia, porque la rabia no te permite analizar, no te permite discernir con suficiente inteligencia, con suficiente profundidad, no te permite ver todas las aristas de los fenómenos. Entonces, y terminas pareciéndote a tus enemigos. Oye, esto es tremendo, ¿no? Has dicho algo muy sabio. Lo más terrible es que la rabia te conduce al odio. Cuando tú te llenas de odio, te haces idéntico al fascista y al comunista. Nosotros somos diferentes a ellos porque nosotros no odiamos. En el caso mío, que soy católico, yo creo en que la motivación del político tiene que ser el amor al prójimo. El amor al prójimo es el que te conduce a la solidaridad social, que te estimula a ser político. Si tú te pones a odiar, te desnaturalizas, te desfiguras, te caricaturizas, te conviertes en semejante a la gente que estás combatiendo. Es interesante, muy interesante lo que has dicho. Ahora, como católico practicante, ¿estás contento con lo que el Papa Francisco ha hecho respecto de tu país o podría hacer un poquito más? Es posible que pueda ser un poquito más. No hay que perder de vista que la situación de los papas es muy compleja. ¿Entiendes? El papa es al propio tiempo un pastor, ¿entiendes? Un sumo pontífice, como se dice, pero al propio tiempo un jefe de Estado. Entonces tiene que manejarse con cuidado. Pero lo que sí es importante recalcar es que la Iglesia venezolana ha tenido una actitud heroica en Venezuela. Los curas nuestros se han fajado a favor de la democracia y los derechos humanos y tenemos que estar muy agradecidos con ellos. Y el Papa no los ha obstaculizado, no los ha fastidiado, todo lo contrario. Por ejemplo, el Papa, la última designación que hizo, el cardenal Baltasar Porras, que es prácticamente el líder de la política democrática de la Iglesia venezolana, es un desafío al gobierno, tanto que el gobierno no ha aceptado la designación del cardenal Baltasar Porras como arzobispo de Caracas. Interesante. Ahora, yo siempre digo acá que Maduro es probablemente un estúpido, un idiota, ¿no? Que su conducta pública lo demuestra. Pero hay gente que me dice, estás equivocado, Jaime, Maduro no es tan tonto como tú crees, Maduro se hace el tonto, ha sabido preservar el poder, ha aplastado a sus enemigos, ha seguido el libreto cubano, tan tonto no es. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, mira, la primera es, como decía un primo mío allá en Caripe, en el pueblo donde yo soy, todo el que parece tonto lo es. O sea que lo que pasa es que Maduro tiene una buena asesoría. Maduro tiene una asesoría de primera, que es una asesoría para la represión, para la tecnología de represión y de espionaje. De los que más saben de esto. Y de estabilidad en el gobierno, que es, en este caso, el gobierno cubano. Y tiene una asesoría para la corrupción importante, que es el narcotráfico. Y tiene una asesoría para la intimidación y el miedo, que es el terrorismo musulmán. O sea que él es... Un tonto bien asesorado. Bien asesorado, que es sumamente peligroso. Suscribo esa frase. Es un poco, no quiero ser crudo, ¿no? Pero decían que Bush, hijo, cuando era presidente, era un poco tontín, pero claro, tenía a Dick Cheney, tenía a Rumsfeld, o sea, tenía unos chacales astutos ahí al lado, ¿no? Pero además es injusto, no era un tonto. No, ¿verdad? No, es injusto, es injusto. Sí, a mí me preocupa cuando se tratan de descalificar que los políticos, y yo lo sufro porque yo soy un político de vocación, y he escrito libros sobre eso para defender la política. A mí me preocupa cuando los políticos en la competencia electoral se canibalizan, ¿entiendes? Comienzan a darse hasta con el tobo, como se dice en boxeo, y eso no puede ser. Yo escribí, mi querido hermano, un libro que se llama La política es chévere,
Chévere es cool en venezolano, en el Caribe, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, precisamente para defender a la política, para defender un nuevo modo de hacer político, para estimular a los muchachos jóvenes a que no despreciaran la política, porque ahora se ha puesto de moda la antipolítica, y para que entiendan que si nuestros mejores muchachos no se interesan en la política y no se convierten en protagonistas de la política, le vamos a dejar la política siempre a los truanes, a los menos competitivos, a los menos capaces para hacer política. ¿Y Trump pertenece a esta última familia que has descrito? Porque si tú quieres que la política sea... malo, no me metas en la política norteamericana. Pero digamos, si queremos adecentar la política, que la política sea un oficio de buenos modales, de saber discrepar, de tolerar te lo diría al adversario. Te lo diría de esta manera. Hay políticos paradigmáticos en los Estados Unidos, y te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner dos ejemplos en cada uno de los partidos, que son Joe Biden, en el caso de los demócratas, y John McCain, en el caso de los republicanos. Políticos que entienden algo clave para la democracia. La democracia es un juego de equilibrios, de entendimiento, de negociación, de diálogo. Entonces la democracia busca el centro. Tú puedes ser de derecha, pero tienes que buscar ser del centro derecha. Puedes ser de izquierda, pero tienes que buscar ser de centro izquierda. Cuando te lanzas hacia los extremos, te separas del espíritu, el propósito y la razón de la democracia. Entonces, pero además la democracia no es solo que gobierna la mayoría, la minoría también tiene poder, es clave, también tiene voz. Es clave el respeto a los derechos de la minoría. A la minoría no la metes en la cárcel. Y eso tiene mucha tradición, desde Voltaire. Esto es lo que nosotros no entendemos. Exacto, me parece que en América Latina esto no lo acabamos de entender del todo, ¿no? Porque claro, en América Latina uno dice, yo gané y entonces yo soy el poder y seré el poder de modo vitalicio, y los que perdieron no van a tener ningún poder. No se puede, eso no es democrático. Ese es el sentido de las monarquías absolutas, y los herederos de la monarquía absoluta son nuestros dictadores de derecha y de izquierda, pues el fascismo y el comunismo y esas cosas. Ya que has mencionado a Biden, que quiere ser presidente del 2020, y a McCain, que en paz descanse, ¿no? ¿Qué modelo de buen político, buen presidente encuentras contemporáneo, ¿no? En América Latina. ¿Qué presidentes actuales te gustan? Bueno, actuales contemporáneos, digamos. Contemporáneos. Me gustó, Rómulo Betancourt fue un gran constructor democrático, y ha habido... Un visionario, un visionario, ¿no? Es decir, no me atrevo a dar otras opiniones, pero el presidente brasilero, el economista, ¿cómo se llama? Cardoso, Fernando Enrique Cardoso es un tipo que hay que reconocerle que tiene un vuelo intelectual. Un vuelo intelectual, un economista muy consistente, un político académico de gran vuelo. ¿Te gusta Macri? ¿Te gusta Piñera? Soy muy simpatizante de Macri, muy simpatizante de Piñera, ¿entiendes? Y de algún otro presidente latinoamericano, pero sobre todo de Macri y Piñera. ¿Cómo ves a Duque? Con mucho afecto, con mucho afecto. Duque ha sido un tipo realmente solidario con la causa venezolana. Mucho. Estoy preocupado por las dificultades que está teniendo el gobierno argentino, porque... Yo también. Pero tengo la esperanza de que Macri pueda salirse de ese enredo en que se ha convertido la política argentina. Tengo la esperanza de que el presidente Piñera mantenga a Chile en el camino de la inserción en el mundo desarrollado. Sí. ¿Cómo ha prosperado Chile? Es impresionante, ¿no? Y lamenté muchísimo, hablando así de cosas que te atañen, lamenté muchísimo el episodio de PPK, del presidente Cousineau, porque yo le tenía mucho respeto, mucha esperanza con él. Realmente que una de las cosas que me afectó, digamos, afectivamente, comprendo, digamos, fue que este señor haya aparecido involucrado. Es que lo de Odebrecht ha sido un terremoto, ¿no? Ha sido un terremoto. Sí, se destapó una cloaca que ha afectado a toda la política latinoamericana de una manera salvaje, realmente. Sí, realmente. Un poco para ir terminando, querido Alexis Ortiz, después de todo, porque son 20 años ya, ¿no?, de chavismo, de larga noche chavista, ¿eres optimista? ¿Crees que vas a recuperar tu país, que vas a volver a vivir en Venezuela, que será una sociedad libre, abierta? Sí, estoy convencido absolutamente. Qué bueno. Sí, lo que podríamos llamar un prudente optimismo. Mira, más temprano de lo que la gente está esperando, ese gobierno se va a caer, se tiene que caer.
Siempre me gusta utilizar la imagen del Cid campeador, ¿entiendes? Que el único que gana batallas después de muerto, el único que ganó batallas después de muerto fue el Cid campeador, y porque lo amarraron al caballo. Esta gente ni tienen un Cid ni tienen caballo. Esta gente están realmente cuesta abajo en su rodada, como dice el tango de Gardel y Lepera. Qué grande, lo has cerrado perfecto. Vuelve pronto, yo creo que la televisión te necesita, deberías tener una tribuna en televisión. Lo has hecho supremamente bien. Gracias. Te seguiré leyendo. Un aplauso para Alexis Ortiz. Me encantó, me encantó. Gracias, Ale. Felices fiestas, ¿eh? Igual para ti, mi hermano. Saludos a tu mujer, que es argentina, y que me cuentan que no es tu primera esposa, pero bueno, en eso tienes Pero una... esta es la última. Gracias, Alexis Ortiz. Regresamos después de la pausa con lo último de Colombia. Es la última.